También graficamos las desigualdades en la recta numérica dada, y luego escribe las desigualdades utilizando la notación de intervalos. En primer lugar, tenemos que x es mayor que -3 porque este intervalo es no incluye -3 porque leemos esto como x menor de -3, no menor o igual a -3. Hacemos una observación abierta sobre -3. Esto indica -3 no está en el intervalo y porque x es mayor que -3, dibujamos una flecha a la derecha antes de dar la notación de intervalos. Si continuamos hacia la derecha indefinidamente, nos acercamos al infinito positivo. Esto ayudará a escribir la notación de intervalos. Y ahora, para la notación de intervalos, comenzamos con el intervalo de -3 hasta infinito por -3, infinito, y luego a la izquierda de -3. Porque -3 no está en el intervalo, utilizamos un paréntesis de ejecución de la aplicación. Si estaba incluido, nosotros usaríamos un corchete y luego a la derecha de infinito positivo también. A la izquierda del infinito negativo, siempre utilizamos un paréntesis aleatorio. Para el segundo ejemplo, tenemos que x es menor o igual a +2 en este caso, +2 está en el intervalo. Indicamos esto haciendo un punto cercano en positivo 2. Y dado que x es menor o igual a +2, dibujamos una flecha a la izquierda. Y a medida que continuamos a la izquierda nos acercamos al infinito negativo. Y ahora, para la notación por intervalos, comenzamos con infinito negativo con coma 2. En este caso, porque 2 está en el intervalo, usamos un corchete para a la derecha de +2 y a la izquierda del infinito negativo, utilizamos un paréntesis de ejecución de la app. Espero que te haya resultado útil.